nueva mujer. En opinión de Freud, es cierto que la mujer nada consigue estudiando y que en conjunto la suerte de la mujer no mejorará de esa forma. Además, la mujer no puede igualar los logros del hombre en la sublimación de la sexualidad. Actas de la Vienna Psychoanalytical Society, 1907-1. Mi madre salió de la escuela cuando tenía 14 años. Inmediatamente tuvo que entrar a servir en una granja. Luego marchó a Hamburgo como sirvienta. Pero su hermano pudo aprender algo, llegó a ser cerrajero. Cuando perdió su trabajo le permitieron incluso iniciar un segundo aprendizaje con un pintor. Grete Appen sobre su madre, nacida en 1888-2. El restablecimiento del autorrespeto de la mujer es la esencia del movimiento feminista. El valor supremo de sus victorias políticas es que enseñan a la mujer a no despreciar su propio sexo. Catherine Anthony, 1915-3. Y puede parecer absurdo, a primera vista, considerar la historia de la mitad de la especie humana en el periodo que estudiamos en el contexto de la clase media occidental, grupo relativamente reducido incluso en los países de capitalismo, desarrollado y en desarrollo. Sin embargo, nos parece legítimo, en tanto en cuanto los historiadores centran su atención en los cambios y transformaciones en la condición de la mujer, pues el más sorprendente de ellos, la emancipación de la mujer, fue iniciado y desarrollado de forma casi exclusiva en este periodo por la clase media y, de forma diferente, por los estratos más elevados de la sociedad, menos importantes desde el punto de vista estadístico. Fue un fenómeno modesto, aunque este periodo dio a luz un número de mujeres reducido pero sin precedentes que eran activas y que se distinguieron de forma extraordinaria en determinados campos reservados hasta entonces a los hombres, figuras como Rosa Laxamberg, Madame Curie, Beatrice Webb. Con todo, fue un número lo bastante elevado como para producir no solo un puñado de pioneras, sino, en el contexto de la burguesía, una nueva especie, la mujer nueva, sobre la cual especularon y discutieron los observadores masculinos a partir de 1880 y que fue la protagonista de las obras de autores progresistas. Nora y Rebecca West de Henrik Ibsen y las heroínas, o más bien antiheroínas, de Bernard Shaw. No se produjo todavía cambio alguno en la condición de la gran mayoría de las mujeres del mundo, aquellas que vivían en Asia, África, América Latina y las sociedades campesinas del sur y el este de Europa o, para el caso, en la mayor parte de las sociedades agrarias. Por otra parte, los cambios fueron escasos en la situación de la mayor parte de las mujeres de las clases trabajadoras, excepto en un aspecto fundamental. A partir de 1875, las mujeres del mundo desarrollado comenzaron a tener muchos menos hijos. En resumen, esta parte del mundo estaba experimentando la llamada transición demográfica de una variante del viejo modelo, caracterizado de forma muy general por unas tasas muy elevadas de natalidad equilibradas por unas tasas de mortalidad también muy elevadas, al modelo familiar moderno de una tasa de natalidad baja compensada por una mortalidad también reducida. ¿Cómo y por qué se produjo esa transición es uno de los mayores enigmas que han de afrontar los historiadores de la demografía? Desde el punto de vista histórico, el importante declive de la fecundidad que se produjo en los países desarrollados es un fenómeno totalmente novedoso. Hay que decir, por cierto, que el hecho de que la fecundidad y la mortalidad no declinaran conjuntamente en la mayor parte del mundo explica la espectacular explosión de la población global desde las dos guerras mundiales, pues mientras la mortalidad ha descendido de forma vertiginosa, en parte debido a la mejora del nivel de vida y en parte a la revolución que ha experimentado la medicina, en la mayor parte del tercer mundo la tasa de natalidad sigue siendo alta o comienza ahora a descender, con el retraso de una generación. En los países occidentales, el descenso de las tasas de natalidad y mortalidad estuvo mejor coordinado. Obviamente, ambas afectaron a las vidas y los sentimientos de la mujer, pues el factor que más influyó en la mortalidad fue el importante descenso de la mortalidad de los niños menores de un año, rasgo que se hizo patente en los decenios inmediatamente anteriores a 1914. Por ejemplo, en Dinamarca, la mortalidad infantil era del 140 por mil en el decenio de 1870, descendiendo al 96 por mil en los 5 años anteriores a 1914. En los Países Bajos, las cifras eran de casi 200 y poco más de 100, respectivamente. En comparación, en Rusia la mortalidad infantil seguía siendo del 250 por mil en los primeros años del decenio de 1900, mientras que en 1870 era del 260 por mil. Sin embargo, es razonable pensar que el hecho de procrear menos hijos constituyó un cambio más importante en la vida de la mujer que el incremento de la supervivencia infantil.
El descenso de la tasa de natalidad puede conseguirse si se eleva la edad de la mujer al contraer matrimonio, si se incrementa el número de las que permanecen solteras, siempre sobre el supuesto de que no se produzca un aumento del índice de nacimientos ilegítimos, o mediante alguna forma de control de natalidad que, en el siglo XIX, suponía en la práctica totalidad de los casos la abstinencia sexual o la práctica del coitus interruptus. En Europa podemos descartar el infanticidio masivo. De hecho, el peculiar sistema matrimonial de la Europa occidental, que había prevalecido durante varios siglos, había recurrido a todos esos procedimientos, pero especialmente a los dos primeros. En efecto, a diferencia de lo que ocurría en los países no occidentales, en los que las muchachas contraían nupcias muy jóvenes y muy pocas de ellas permanecían solteras, en el periodo preindustrial las mujeres occidentales tendían a casarse tarde, a veces al final de la veintena, y el porcentaje de solteros y solteras era elevado. En consecuencia, incluso durante el periodo de rápido incremento demográfico de los siglos XVIII y XIX, la tasa de natalidad de los países desarrollados o en vías de desarrollo de la Europa occidental era más baja que la de los países del tercer mundo en el siglo XX, y la tasa de crecimiento demográfico, aunque sorprendente según los parámetros del pasado, era más modesta. Con todo, y a pesar de una tendencia general, aunque no universal, al incremento del número de mujeres que contraía matrimonio y a edad más temprana, la tasa de natalidad disminuyó, lo cual indica que se extendió el control de natalidad deliberado. Los apasionados debates sobre este tema, explosivo desde el punto de vista emocional, que se discutió con más libertad en unos países que en otros, tienen menos importancia que las decisiones que de forma generalizada y silenciosa tomaron una abrumadora mayoría de las parejas de limitar el tamaño de sus familias. En el pasado, ese tipo de decisiones se incluían en la estrategia del mantenimiento y ampliación de los recursos de la familia, que, en la medida en que la mayor parte de la población europea era de carácter rural, significaban salvaguardar la transmisión de la tierra de una generación a la siguiente. Los dos ejemplos más destacados del control de la descendencia familiar en el siglo XIX, la Francia posrevolucionaria y la Irlanda posterior a la Gran Hambruna, fueron consecuencia de la decisión de campesinos o granjeros de impedir la dispersión de las propiedades familiares, reduciendo el número de herederos con derecho a compartirlas. En el caso francés, reduciendo el número de hijos, y en el de los irlandeses, más religiosos, limitando el número de hombres y mujeres en situación de tener hijos que pudieran reclamar esos derechos, elevando la edad del matrimonio hasta alcanzar un límite nunca superado en Europa, multiplicando el número de solteros, preferiblemente en la forma prestigiosa del celibato religioso y, naturalmente, exportando en masa hacia ultramar a la descendencia sobrante en calidad de emigrantes. Todo ello explica estos raros ejemplos, en una centuria de crecimiento demográfico, de un país, Francia, cuya población permaneció estable, y de otro, Irlanda, cuya población descendió. Las nuevas formas de controlar el tamaño de la familia no respondían, sin duda, a idénticos motivos. En las ciudades recibían el estímulo del deseo de alcanzar un nivel de vida más elevado, sobre todo en el seno de la clase media-baja, cada vez más numerosa, cuyos miembros no podían afrontar al mismo tiempo los gastos derivados de una prole numerosa y los que implicaba la posibilidad de acceder a un abanico más amplio de bienes y servicios de consumo. En efecto, en el siglo XIX nadie, aparte de los ancianos indigentes, era más pobre que una pareja con bajos ingresos y una casa llena de niños pequeños. Otro estímulo para el control de natalidad fue el hecho de que en esa época los niños comenzaron a constituir una carga más pesada para los padres, por cuanto el periodo de formación o escolarización era más prolongado y durante ese tiempo se hallaban en dependencia económica. La prohibición del trabajo infantil y la urbanización del trabajo redujo o eliminó el modesto valor económico que los niños tenían. Para los padres, por ejemplo en las granjas, donde podían ser de utilidad. Al mismo tiempo, el control de natalidad es un índice de cambios culturales importantes, tanto respecto a los hijos como acerca de lo que los hombres y mujeres esperaban de la vida. Si se pretendía que los hijos tuvieran mejor suerte que sus padres, y para la mayor parte de la gente en el periodo preindustrial eso no había sido posible ni deseable, tenían que gozar de mejores oportunidades, y la reducción del tamaño de la familia posibilitaba dedicar más tiempo, cuidado y recursos a cada uno de los hijos. Por otra parte, así como un aspecto de un mundo de cambio y progreso iba a abrir la oportunidad de una mejora social y profesional de una generación a la siguiente, también podía permitir que los hombres y mujeres llegaran a la conclusión de que sus vidas no tenían por qué ser una réplica exacta de la de sus padres. Es posible que los moralistas reprobaran a los franceses cuyas familias estaban formadas por uno o dos hijos, pero, sin duda, en las conversaciones mantenidas en la intimidad esa práctica tenía que sugerir nuevas posibilidades a los maridos y esposas. 60 asterisco. El incremento del control de natalidad indica, pues, cierta penetración de nuevas estructuras, valores y expectativas en la esfera de las mujeres de las clases trabajadoras de Occidente. De todas formas, la mayor parte de ellas solo se vieron afectadas de forma marginal.
En efecto, se hallaban en gran parte fuera de la economía, que, de forma convencional, se afirmaba que estaba formada por quienes declaraban poseer un empleo u ocupación diferente del trabajo doméstico en el seno de la familia. En la década de 1890, aproximadamente los 2/3 de los varones estaban clasificados como ocupados en los países desarrollados de Europa y los Estados Unidos, mientras que las 3/4 partes de las mujeres, en los Estados Unidos el 87% de ellas, no estaban incluidas en esa categoría, 61 asterisco. Más exactamente, el 95% de todos los hombres casados cuya edad oscilaba entre los 18 y los 60 años estaban ocupados, en este sentido, por ejemplo, en Alemania, mientras que en 1890 solo lo estaban el 12% de todas las mujeres casadas, pero la mitad de las solteras y el 40% de las viudas. Las sociedades preindustriales no son totalmente repetitivas, ni siquiera en las zonas rurales. Las condiciones de vida varían y el modelo de vida de la mujer no permanece invariable a través de las generaciones, aunque no cabe esperar un conjunto de transformaciones esenciales a lo largo de un periodo de 50 años, excepto como resultado de una catástrofe climática o política o del impacto del mundo industrial. Para la mayor parte de las mujeres del ámbito rural situado fuera de la zona desarrollada del mundo, ese impacto era todavía muy reducido. Lo que caracterizaba sus vidas era la naturaleza inseparable de las funciones familiares y el trabajo. Se llevaban a cabo en el mismo escenario en el que la mayor parte de los hombres y mujeres desarrollaban sus tareas diferenciadas desde el punto de vista sexual, ya fuera en lo que todavía hoy llamamos el hogar o en la producción. Los agricultores necesitaban a sus esposas para cultivar la tierra, pero también para cocinar y procrear. Los maestros artesanos y los pequeños tenderos las necesitaban para la buena marcha de sus negocios. Si había algunas ocupaciones que reunían exclusivamente a hombres durante largos periodos, por ejemplo, las profesiones de soldados o marineros, no existían ocupaciones puramente femeninas, salvo tal vez la prostitución y las formas de diversión pública asociadas con ella, que no se desarrollaran normalmente en una casa, pues incluso los hombres y mujeres solteros contratados como sirvientes o trabajadores agrícolas vivían en la casa de quienes les contrataban. Dado que la mayor parte de las mujeres del mundo vivían de esta forma, obligadas a realizar un doble trabajo y en situación de inferioridad frente a los hombres, es poco lo que puede decirse sobre ellas que no pudiera haberse afirmado en la época de Confucio, Mahoma o el Antiguo Testamento. La mujer no estaba fuera de la historia, pero ciertamente estaba fuera de la historia de la sociedad del siglo XIX. Pero existía un número importante, y cada vez mayor, de mujeres trabajadoras cuyo sistema de vida había sido transformado o estaba en proceso de transformación, no necesariamente para mejor, como consecuencia de la revolución económica. El primer aspecto de esa revolución que transformó su existencia fue lo que llamamos ahora protoindustrialización, el extraordinario crecimiento de las industrias domésticas para la venta de productos en mercados más amplios. En la medida en que esa actividad siguió desarrollándose en un escenario que combinaba el hogar y la producción externa, no modificó la posición de la mujer, aunque algunas formas de manufactura doméstica eran específicamente femeninas, por ejemplo, la fabricación de cordones o el trenzado de la paja, y, por tanto, otorgaba a la mujer rural la ventaja, relativamente rara, de poseer un medio para ganar algo de dinero con independencia del hombre. No obstante, lo que provocó, por encima de todo, el desarrollo de la industria doméstica fue cierta erosión de las diferencias convencionales entre el trabajo del hombre y la mujer y, sobre todo, la transformación de la estructura y la estrategia familiar. Un hogar podía crearse tan pronto como dos individuos alcanzaban la edad de trabajar. Los hijos, una valiosa adición a la fuerza del trabajo familiar, podían ser engendrados sin considerar qué ocurriría luego con la parcela de tierra de la que dependía su futuro como campesinos. Los mecanismos complejos y tradicionales para mantener un equilibrio durante la siguiente generación entre la población y los medios de producción de los que dependían, controlando la edad y la elección de los cónyuges, el tamaño de la familia y la herencia, desaparecieron. Mucho se ha discutido sobre las consecuencias que tuvo ese hecho para el crecimiento demográfico, pero lo que nos importa aquí son las consecuencias más inmediatas para el sistema de vida de la mujer. De cualquier modo, lo cierto es que en las postrimerías del siglo XIX las protoindustrias, ya fueran masculinas, femeninas o mixtas, estaban en retroceso frente a la manufactura de escala más amplia como ocurría con la producción artesanal en los países industrializados. Desde un punto de vista global, la industria doméstica, cuyos problemas preocupaban cada vez más a los investigadores sociales y a los gobiernos, era todavía importante. En el decenio de 1890 absorbía el 7% de toda la mano de obra industrial en Alemania, el 19% en Suiza y el 34% en Austria. 5. Estas industrias se expandieron incluso,
en determinadas circunstancias, con la ayuda de la mecanización a pequeña escala, que era nueva, hay que destacar sobre todo la máquina de coser, y de una mano de obra muy mal pagada y explotada. Ahora bien, fue perdiendo paulatinamente su carácter de manufactura familiar, a medida que la mano de obra estaba constituida, cada vez más, por mujeres y que la escolarización obligatoria eliminó la mano de obra infantil, que generalmente constituía una parte fundamental de ese tipo de industrias. Al desaparecer las ocupaciones tradicionales, protoindustriales, el tejido a mano, las labores de punto, etc., la mayor parte de la industria doméstica dejó de ser una empresa familiar para convertirse simplemente en un trabajo mal pagado que la mujer podía realizar en una casa de campo, en un desván o en un patio trasero. La industria doméstica les permitió, al menos, combinar el trabajo pagado con la supervisión del hogar y de los hijos. Esa es la razón por la que tantas mujeres casadas que necesitaban ganar dinero, pero que seguían encadenadas a la cocina y a los niños, se dedicaron a esos trabajos. En efecto, la segunda y gran consecuencia de la industrialización sobre la situación de la mujer fue mucho más drástica: separó el hogar del puesto de trabajo. Con ello excluyó en gran medida a la mujer de la economía reconocida públicamente, aquella en la que los individuos recibían un salario, y complicó su tradicional inferioridad respecto al hombre mediante una nueva dependencia económica. Por ejemplo, los campesinos difícilmente podían sobrevivir sin sus mujeres. El trabajo agrícola necesitaba de la mujer tanto como del hombre. Era absurdo considerar que los ingresos familiares eran conseguidos por un sexo y no por ambos, aunque uno de los dos sexos fuera considerado dominante. Pero en la nueva economía los ingresos los obtenía, cada vez en mayor medida, aquel que salía de la casa para trabajar y que regresaba de la fábrica o la oficina con dinero a intervalos regulares, dinero que era distribuido entre otros miembros de la familia que, naturalmente, no lo ganaban directamente, aunque su contribución en el hogar fuera fundamental en otros sentidos. Los que conseguían el dinero no eran necesariamente los hombres, aunque, ciertamente, el que habitualmente ganaba el pan era el varón. Pero a quien le resultaba difícil ganar dinero fuera de la casa era la mujer casada. Lógicamente, esa separación del hogar y del lugar de trabajo implicó un modelo de división sexual económico. Por lo que respecta a la mujer, significó que su papel de administradora del hogar se convirtió en su función primordial, especialmente cuando los ingresos familiares eran irregulares o escasos. Esto puede explicar las quejas constantes de la clase media respecto a las deficiencias de la mujer trabajadora en este sentido. Esas quejas no parecen haber sido habituales en la era preindustrial. Naturalmente, excepto entre las clases adineradas, eso produjo una nueva clase de complementariedad entre maridos y esposas. De todas formas, la mujer no siguió llevando los ingresos al hogar. El objetivo básico del sustentador principal de la familia debía ser conseguir los ingresos suficientes como para mantener a cuantos de él dependían. Sus ingresos debían situarse, pues, a un nivel que idealmente permitiera que no fuese necesaria ninguna otra contribución para mantener a todos los miembros de la familia. Los ingresos de los otros miembros de la familia eran considerados como suplementarios y ello reforzaba la convicción tradicional de que el trabajo de la mujer, y por supuesto el de los hijos, era inferior y mal pagado. Después de todo, a la mujer había que pagarle menos por cuanto no tenía que ganar el sustento familiar, dado que los hombres, mejor pagados, podían ver reducidos sus salarios por la competencia de las mujeres peor pagadas. La estrategia lógica era excluir toda competencia en la medida de lo posible, reforzando así la dependencia económica de la mujer o el desempeño permanente de puestos de trabajo mal pagados. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la mujer, la dependencia se convirtió en la estrategia económica más adecuada. En efecto, para ella la mejor oportunidad de conseguir buenos ingresos radicaba en vincularse a un hombre que fuera capaz de conseguirlos, dado que sus posibilidades de obtenerlos eran mínimas. Al margen de los niveles más elevados de la prostitución, tan difíciles de alcanzar como el estrellato de Hollywood en épocas posteriores, su carrera más prometedora era el matrimonio. Pero el matrimonio hacía que le resultara extraordinariamente difícil obtener ingresos fuera del hogar incluso aunque lo deseara, en parte porque el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos y el marido le ataba a la casa, y en parte porque la convicción de que el buen marido era por definición aquel que era capaz de ingresar un buen salario fortalecía la resistencia convencional, tanto del hombre como de la mujer, a que la esposa trabajara fuera del hogar. El hecho de que se considerara que ella no tenía necesidad de trabajar era la prueba evidente, ante la sociedad, de que la familia no se hallaba en una situación económica mísera. Todo contribuía a mantener a la mujer casada en situación de dependencia. Por lo general, la mujer trabajaba hasta que contraía matrimonio. A menudo se veía obligada a trabajar cuando quedaba viuda o era abandonada por su marido. Pero no lo hacía generalmente cuando estaba casada. En la década de 1890 solo el 12,8% de las mujeres alemanas casadas tenían una ocupación reconocida. En el Reino Unido, en 1911,
ese porcentaje era del 10%. 6. Como eran muchos los varones adultos que no podían llevar al hogar los ingresos adecuados, el trabajo remunerado de la mujer y los hijos era, de hecho, fundamental para el presupuesto familiar en no pocos casos. Además, dado que las mujeres y los hijos eran una mano de obra barata y fácil de intimidar, especialmente porque la mayor parte de las mujeres trabajadoras eran jóvenes, la economía del capitalismo estimuló su contratación siempre que era posible, es decir, cuando no lo impedía la resistencia de los hombres, las disposiciones legales, las convenciones o la naturaleza de determinados trabajos muy exigentes desde el punto de vista físico. Había, pues, un importante trabajo femenino incluso según los criterios restringidos de los censos, que de todas formas subestimaban notoriamente el número de mujeres casadas, empleadas, dado que gran parte del trabajo remunerado que realizaban no era considerado como tal o no se mencionaba como un trabajo diferente de las tareas domésticas con las que en parte coincidía, el cuidado de huéspedes en la casa, el trabajo por horas limpiando la casa, lavando la ropa, etc. En el Reino Unido, el 34% de las mujeres de más de 10 años estaban empleadas en los decenios de 1880 y 1890, frente al 83% de los hombres, y en la industria, el porcentaje de mujeres variaba desde el 18% en Alemania al 31% en Francia. 7. En los inicios del periodo que estudiamos, el trabajo de la mujer en la industria se centraba casi por completo en algunos sectores típicamente femeninos, como el textil y el del vestido, pero cada vez más también en la manufactura de alimentos. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres que cobraban un salario lo obtenían como sirvientas. El número y porcentaje de sirvientes domésticos variaba notablemente según los países. Probablemente era mayor en el Reino Unido que en ningún otro país. El número de sirvientes domésticos en el Reino Unido era tal vez el doble que en Francia y en Alemania, pero desde finales de la centuria comenzó a descender de forma importante. En el caso extremo del Reino Unido, donde el número de sirvientes domésticos se había duplicado entre 1851 y 1891, desde 1,1 a 2 millones, permaneció estable durante el resto del periodo. En conjunto, podemos considerar que la industrialización del siglo XIX, dando al término su sentido más amplio, fue un proceso que tendió a excluir a la mujer, y sobre todo a la mujer casada, de la economía oficialmente definida como tal, es decir, aquella en la que solo se consideraban empleados, quienes recibían un salario individual, la economía que incluía los ingresos de las prostitutas en la renta nacional, al menos en teoría, pero no las actividades conyugales o extraconyugales, equivalentes pero no pagadas, de otras mujeres, o que catalogaba a las sirvientas que obtenían un salario como empleadas, mientras que definía como no empleadas a las que realizaban un trabajo doméstico no pagado. Ello produjo cierta masculinización de lo que la economía reconocía como mano de obra, así como entre la burguesía, donde los prejuicios contra la mujer trabajadora eran más fuertes, véase la era del capital, capítulo 13, 2. Produjo una masculinización del mundo de los negocios. En la época preindustrial había mujeres que estaban al frente de explotaciones campesinas o de empresas, aunque no era este un caso muy frecuente. En el siglo XIX eran consideradas como prodigio de la naturaleza excepto en los niveles sociales inferiores, donde la pobreza y la mala situación general de las capas más bajas de la población hacían imposible considerar como un fenómeno antinatural a las mujeres tenderas y vendedoras del mercado, a las taberneras y a las encargadas de las casas de huéspedes, a las pequeñas comerciantes y a las prestamistas. Pero si la economía estaba masculinizada, lo mismo cabe decir de la política. Cuando la democratización progresó y el derecho de voto se amplió, tanto en el plano local como en el nacional, a partir de 1870, la mujer fue excluida sistemáticamente. La política pasó a ser, así, un asunto de hombres, algo que se discutía en las tabernas y cafés donde los hombres se reunían o en los mítines a los que asistían, mientras las mujeres quedaban reducidas a esa parte de la vida que era privada y personal, única, así se argumentaba, para la que la naturaleza las había capacitado. Eso era también una innovación relativa. En la política popular de la sociedad preindustrial, cuyas manifestaciones iban desde las presiones de la opinión pública de los pueblos hasta los tumultos en favor de la vieja economía moral y las revoluciones y barricadas, al menos las mujeres de las clases más pobres desempeñaban un papel reconocido. Durante la Revolución Francesa, fueron las mujeres de París las que marcharon sobre Versalles para exponer al rey las exigencias del pueblo de que se controlaran los precios de los alimentos. En la era de los partidos y las elecciones generales se vieron relegadas a un segundo plano. Su influencia solo se dejaba sentir a través de sus maridos. Lógicamente, esos procesos afectaron, sobre todo, a las mujeres de las nuevas clases más típicas del siglo XIX, la clase media y la clase obrera. Las mujeres campesinas, las hijas y esposas de los pequeños artesanos,
tenderos, etc., no experimentaron grandes cambios en su situación, excepto en la medida en que ellas y sus hombres se vieron introducidos en la nueva economía. En la práctica, no existía gran diferencia entre las mujeres en la nueva situación de dependencia económica y en la situación tradicional de inferioridad. En ambos casos, el hombre era el sexo dominante, mientras que las mujeres eran seres humanos de segunda clase. Dado que no tenían derechos ciudadanos, no cabe siquiera denominarlas ciudadanas de segunda clase. En ambos casos, la mayor parte de ellas trabajaban, tanto si recibían un salario como si no. En estos decenios, tanto las mujeres trabajadoras como las de clase media vieron cómo su situación variaba considerablemente por razones económicas. En primer lugar, tanto las transformaciones estructurales como la tecnología incrementaron notablemente las posibilidades de empleo de la mujer como asalariada. El cambio más notorio, aparte de la disminución del servicio doméstico, fue el incremento de ocupaciones que ahora son fundamentalmente femeninas, el número de puestos de trabajo en tiendas y oficinas. En Alemania, el número de dependientes de las tiendas se incrementó de 32.000 en 1882, menos de una quinta parte del total, a 174.000 en 1907, aproximadamente el 40% del total. En el Reino Unido, el gobierno central y local empleaba 7.000 mujeres en 1881 y 76.000 en 1911. El número de dependientes de los comercios y negocios había aumentado de 6.000 a 146.000, en lo que fue un tributo a la máquina de escribir. 8. La expansión de la educación elemental amplió el campo de la enseñanza, una profesión subalterna en la que en una serie de países, Estados Unidos y cada vez más el Reino Unido, predominó abrumadoramente el elemento femenino. Incluso en Francia, en 1891, por primera vez fue mayor el número de mujeres que de hombres que formaban parte de ese ejército, mal pagado y que demostraba una gran devoción, de los húsares negros de la República. 9. Las mujeres podían enseñar a los niños, pero era impensable que los hombres pudieran sucumbir a las tentaciones de enseñar al número creciente de estudiantes femeninas. En algunos casos, esas nuevas posibilidades beneficiaron a las hijas de los trabajadores o incluso de los campesinos, aunque con más frecuencia beneficiaron a las hijas de las familias de clase media y de clase media baja, a quienes atraían unos puestos de trabajo que tenían cierta respetabilidad social o que, al precio de reducir su nivel salarial, podían ser considerados como un trabajo que se realizaba para conseguir dinero de bolsillo. 62 asterisco. En las últimas décadas del siglo XIX se hizo evidente un cambio en la posición social y en las expectativas de la mujer, aunque los aspectos más visibles de la emancipación de la mujer solo afectaban todavía a las mujeres de clase media. No es necesario que centremos nuestra atención en el más espectacular de esos aspectos, la campaña activa y, en algunos países como el Reino Unido, dramática de las sufragistas, organizadas en pro de la consecución del derecho de voto para la mujer. Como movimiento femenino independiente no tuvo gran importancia salvo en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, en los que, por otra parte, no comenzó a conseguir sus objetivos hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. En países como el Reino Unido, donde el sufragismo fue un fenómeno importante, constituyó un índice de la fuerza del feminismo organizado, pero también reveló su mayor limitación, a saber, que su radio de acción era básicamente la clase media. El voto femenino, al igual que otros aspectos de la emancipación de la mujer, contaba con el fuerte apoyo de principio de los nuevos partidos obreros y socialistas, que, de hecho, constituían el entorno más favorable para la participación de las mujeres emancipadas en la vida pública, al menos en Europa. No obstante, si bien esta nueva izquierda socialista, a diferencia de algunos sectores de la vieja izquierda, decididamente masculina, democrático radical y anticlerical, coincidía en parte con el feminismo sufragista y se sentía atraída por este movimiento, no podía dejar de señalar que la mayor parte de las mujeres de la clase obrera trabajaban en unas dificilísimas condiciones que era más urgente mejorar que el problema de la falta de derechos políticos, problema que no se solucionaría de forma automática con la consecución del derecho de voto, y que no figuraban entre las preocupaciones prioritarias de las sufragistas de clase media. 2. Considerado de forma retrospectiva, el movimiento de emancipación parece totalmente natural, e incluso su aceleración en el decenio de 1880 no parece sorprendente a primera vista. Al igual que la democratización de la política, el principio de una mayor igualdad de derechos y oportunidades para la mujer estaba implícito en la ideología de la burguesía liberal, por inconveniente e inoportuno que pudiera parecerles a los patriarcas en su vida privada. Inevitablemente, las transformaciones que experimentó la burguesía a partir de 1870 ampliaron las posibilidades de la mujer burguesa, especialmente en el caso de las hijas, pues, como hemos visto, provocaron la aparición de una
importante clase ociosa de mujeres que gozaban de una posición económica independiente y, en consecuencia, una demanda de actividades no domésticas. Además, ahora que un número creciente de hombres de la burguesía no necesitaban dedicarse al trabajo productivo y que muchos de ellos se dedicaban a actividades culturales, que los hombres de negocios habían dejado antes en manos de las mujeres de la familia, las diferencias de sexo tenían que atenuarse necesariamente. Por otra parte, cierto grado de emancipación de la mujer era, probablemente, necesario para los padres de familia de clase media, porque no todas las familias de clase media, y prácticamente ninguna de clase media baja, tenían una posición económica lo suficientemente buena como para mantener a sus hijas en una situación confortable si no contraían matrimonio y no trabajaban. Esto puede explicar el entusiasmo de muchos hombres de clase media, que desde luego no habrían admitido mujeres en sus clubes y asociaciones profesionales, por educar a sus hijas a fin de que alcanzaran cierta independencia. De todas formas, no hay razón para dudar de la sinceridad de las convicciones de los padres liberales en estas cuestiones. Sin ninguna duda, el desarrollo de los movimientos obreros y socialistas como grandes movimientos por la emancipación de los desheredados impulsó a la mujer a buscar su propia libertad. No es una simple casualidad que constituyeran una cuarta parte de los miembros de la Sociedad Fabiana, grupo reducido y de clase media, fundada en 1883. Y, como hemos visto, la aparición de una economía de servicios y de otras ocupaciones terciarias amplió la variedad de puestos de trabajo para la mujer, mientras que el desarrollo de una economía de consumo hizo de ella el objetivo central del mercado capitalista. Por tanto, no es necesario que dediquemos mucho tiempo a descubrir las razones de la aparición de la nueva mujer, aunque tal vez sea conveniente recordar que las razones quizá no fueron tan simples como parecen a primera vista. Por ejemplo, no hay argumentos convincentes de que en el periodo que estudiamos la posición de la mujer se viera profundamente alterada como consecuencia de su papel económico, cada vez más fundamental, de responsable de la cesta de la compra, que la industria de la publicidad, que conocía ahora su primera época dorada, reconocía con su habitual realismo implacable. Tenía que centrarse en la mujer en una economía que descubría el consumo masivo incluso entre los menos favorecidos, porque el dinero había que obtenerlo de la persona que decidía la mayor parte de las compras del hogar. La mujer debía ser tratada con mayor respeto, al menos por ese mecanismo de la sociedad capitalista. La transformación del sistema de distribución, las cadenas de establecimientos y los grandes almacenes se imponían sobre las tiendas de barrio y sobre el mercado, y las ventas por correo sobre los vendedores ambulantes. Institucionalizó ese respeto, a través de la deferencia, la adulación, la exhibición y la publicidad. No obstante, hacía ya mucho tiempo que las mujeres burguesas eran consideradas como valiosas consumidoras, mientras que la mayor parte de los gastos de las mujeres de condición menos favorecida o pobre iban destinados a cubrir las necesidades básicas o eran fijados por la costumbre. Se amplió el conjunto de lo que se consideraban necesidades del hogar, pero los productos de lujo personal para la mujer, como los productos de belleza y los vestidos a la moda, solo podían comprarlos todavía las clases medias. El poder de compra de la mujer no contribuyó todavía a cambiar su condición, sobre todo en el seno de la clase media, donde ese poder no era nuevo. Se podría decir, incluso, que las técnicas que las empresas de publicidad y los periodistas consideraban más eficaces tendieron, en todo caso, a perpetuar los estereotipos tradicionales del comportamiento de la mujer. Por otra parte, el mercado de la mujer generó un número importante de nuevos puestos de trabajo para mujeres profesionales, muchas de las cuales estaban también muy interesadas, por razones obvias, en el feminismo. Sea cual fuere la complejidad del proceso, no hay duda sobre el cambio importante que experimentó la posición y aspiración de la mujer, cuando menos en la clase media, durante los decenios anteriores a 1914. El síntoma más evidente de ese hecho fue la notable expansión de la educación secundaria entre las jóvenes. En Francia, el número de liceos masculinos permaneció estable, en 330 a 340, durante todo el periodo, mientras que el número de instituciones femeninas del mismo tipo pasó de 0 en 1880 a 138 en 1913, y el número de muchachas que a ellas asistían, unas 33,000, era ya un tercio del de los chicos. En el Reino Unido, donde no existió un sistema de educación secundaria nacional antes de 1902, el número de escuelas masculinas pasó de 292 en 1904 a 1905 a 397 en 1913 a 1914, pero el número de escuelas femeninas pasó de 99 a una cifra comparable, 349, 63 asterisco. En 1907 a 1908, el número de chicas que asistían a las escuelas de enseñanza secundaria de Yorkshire era aproximadamente igual al de chicos, pero lo que es quizá más interesante todavía es que en 1913 a 1914 el número de muchachas que acudían a las escuelas secundarias estatales una vez superada la edad de 16 años era mucho mayor que el de muchachos, 11. No todos los países mostraron el mismo celo por la
Educación formal de las muchachas de clase media y media baja. El proceso avanzó mucho más lentamente en Suecia que en otros países escandinavos, apenas lo hizo en los Países Bajos, muy poco en Bélgica y Suiza, y en Italia, con 7.500 alumnas, el progreso fue casi inexistente. En cambio, en 1910, aproximadamente 25.000 muchachas recibían educación secundaria en Alemania, muchas más que en Austria, y, lo que es un tanto sorprendente, en Rusia se había alcanzado ya esa cifra en 1900. El número de muchachas que acudían a la escuela secundaria creció mucho más modestamente en Escocia que en Inglaterra y Gales. Por lo que respecta a la educación universitaria, las cifras son mucho menos desiguales, si exceptuamos la notable expansión de la Rusia zarista, donde el número de muchachas universitarias pasó de menos de 2.000 en 1905 a 9.300 en 1911 y, desde luego, también en los Estados Unidos, donde las cifras totales, 56.000 en 1910, que casi se habían duplicado desde 1890, no eran comparables con las de otros sistemas universitarios. En 1914 el número de estudiantes universitarias en Alemania, Francia e Italia rondaba las 4.500 y 5.000, y en Austria, las 2.700. Hay que señalar que en Rusia, Estados Unidos y Suiza fue a partir del decenio de 1860 cuando la mujer comenzó a ser admitida en la universidad, mientras que en Austria hubo que esperar hasta 1897, y en Alemania, hasta 1900 a 1908, Berlín. Al margen de la medicina, solo 103 mujeres habían obtenido títulos universitarios en las universidades alemanas en 1908, año en que fue nombrada por primera vez una mujer como profesora universitaria, en la Academia Comercial de Mannheim. Las diferencias nacionales en el progreso de la educación de la mujer no han despertado todavía un gran interés entre los historiadores. 12. Aunque todas esas muchachas, con la excepción de las pocas que consiguieron penetrar en las instituciones masculinas de la universidad, no recibían la misma educación, o tan buena, como los muchachos de la misma edad, el simple hecho de que la educación secundaria formal de las mujeres de clase media llegara a ser un proceso familiar y, en algunos países, una actividad casi normal en determinados círculos, no tenía precedentes. El segundo síntoma, menos cuantificable, de un cambio significativo en la situación de las mujeres jóvenes es la mayor libertad de movimientos en la sociedad, tanto en su calidad de individuos como en sus relaciones con los hombres. Esto revestía una especial importancia en el caso de las jóvenes de familias respetables, sometidas a las más estrictas limitaciones convencionales. La práctica de acudir a bailes sociales informales en lugares públicos destinados a ese propósito, es decir, ni en el hogar ni en bailes formales organizados para ocasiones especiales, refleja esa relajación de los convencionalismos. En 1914, los jóvenes más liberados de las grandes ciudades occidentales ya estaban familiarizados con las danzas rítmicas, provocativas desde el punto de vista sexual, de origen dudoso pero exótico, el tango argentino, los pasos sincopados de los negros norteamericanos, que se practicaban en los nightclubs o, lo que resulta todavía más sorprendente, en hoteles a la hora del té o mientras se consumían los diversos platos de la cena. Esto implicaba libertad de movimientos no solo en el ámbito social, sino en un sentido literal. Aunque la moda femenina no expresó claramente la emancipación de la mujer hasta después de la Primera Guerra Mundial, la desaparición de las armaduras de tejido y ballenas, que encerraban la figura femenina en público, fue anticipada ya por los vestidos más sueltos que popularizaron al final del periodo las modas del esteticismo intelectual en el decenio de 1880 y el Art Nouveau y la alta costura en los años anteriores a 1914. Es importante también que las mujeres de clase media salieran de los interiores apenas iluminados para mostrarse al aire libre porque ello implicaba, al menos en algunas ocasiones, escapar a la limitación de movimientos que imponían vestidos y corsés, y también su sustitución a partir de 1910 por el nuevo sostén, más flexible. No es casualidad que Ibsen simbolizara la liberación de su heroína por una bocanada de aire fresco que penetraba en los hogares noruegos. El deporte no solo hizo posible que los jóvenes de ambos sexos se encontraran como compañeros fuera de los límites del hogar. Aunque en números reducidos, las mujeres pertenecían a los nuevos clubes turísticos y de montaña y ese gran motor de libertad que fue la bicicleta. Emancipó proporcionalmente más a la mujer que al varón, por cuanto tenía más necesidad de movimiento en libertad. La bicicleta proporcionaba más libertad incluso de la que disfrutaban las amazonas de la aristocracia, que se veían obligadas todavía, por modestia femenina y a precio de un alto riesgo físico, a sentarse a la mujeriega. ¿Hasta qué punto incrementó la libertad de las mujeres de clase media la práctica, cada vez más frecuente y no desprovista de una connotación sexual, de tomar vacaciones en los centros de veraneo? Los deportes de invierno estaban todavía muy poco desarrollados, con excepción del patinaje, practicado por ambos sexos,
donde solo ocasionalmente se les unían sus maridos, que permanecían la mayor parte del tiempo en la ciudad, 64 asterisco. Por otra parte, la costumbre de los baños mixtos llevaba inevitablemente, y a pesar de todos los esfuerzos por evitarlo, a mostrar una parte más amplia del cuerpo de lo que hubiera considerado tolerable la respetabilidad victoriana. Es difícil determinar hasta qué punto esa mayor libertad de movimiento significó una mayor libertad sexual para las mujeres de clase media. Ciertamente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran todavía patrimonio de una minoría de muchachas conscientemente emancipadas de esa clase, que casi con toda seguridad buscaban también otras expresiones de liberación, ya fuera política o de otro tipo. Como afirmaba una mujer rusa, en el periodo posterior a 1905, comenzó a ser muy difícil para una muchacha progresista rechazar los requerimientos amorosos sin dar largas explicaciones. Los muchachos de las provincias no eran muy exigentes, se contentaban simplemente con los besos, pero en cuanto a los estudiantes universitarios de la capital, no era fácil disuadirlos. ¿Eres anticuada, Fraulein? ¿Y quién quería ser una anticuada? 13. Ignoramos hasta qué punto eran amplios esos grupos de mujeres emancipadas, aunque casi con toda seguridad eran numerosos en la Rusia zarista, casi inexistentes en los países mediterráneos, 65 asterisco, y probablemente muy importantes en el noroeste de Europa, incluyendo el Reino Unido, y en las ciudades del Imperio de los Habsburgo. El adulterio, que era con toda seguridad la forma más extendida de relación sexual extramatrimonial entre las mujeres de clase media, es posible que se hiciera más frecuente a raíz de la autoafirmación de la mujer. Es muy diferente el adulterio como forma de sueño utópico de liberación de una vida constreñida, como en la versión típica de Madame Bovary de las novelas del siglo XIX, y la libertad relativa de los maridos y esposas franceses de clase media, siempre que se respetaran las convenciones, para tener amantes, tal como aparecen en las comedias francesas de Boulevard del siglo XIX. Por cierto, los autores de ambos tipos de obras eran hombres. Sin embargo, resulta difícil cuantificar la práctica del adulterio en el siglo XIX, como ocurre con todas las actividades sexuales en ese siglo. Todo lo que podemos decir con alguna seguridad es que esa forma de comportamiento era más común en los círculos aristocráticos y más de moda, así como en las grandes ciudades, donde era más fácil mantener las apariencias con la ayuda de instituciones discretas e impersonales como los hoteles, 66 asterisco. No obstante, si desde el punto de vista cuantitativo existen deficiencias, desde el cualitativo al historiador no puede dejar de impresionarle el creciente reconocimiento de la sensualidad femenina en las estridentes afirmaciones masculinas sobre las mujeres en este periodo. Muchas de ellas son intentos de reafirmar, en términos literarios y científicos, la superioridad del hombre en la esfera intelectual y la función pasiva y, por así decirlo, complementaria de la mujer en la relación entre los sexos. Nos parece secundario si ello expresa el temor al ascenso de la mujer, como ocurre tal vez en el dramaturgo sueco Strindberg y en la desequilibrada obra Sexo y Carácter, 1903, del joven austríaco Otto Weininger, que conoció 25 ediciones en 22 años. De hecho, la recomendación del filósofo Nietzsche de que los hombres no tenían que olvidar el látigo al tratar con las mujeres, así habló Zarathustra, 1883, 14, no era más sexista que el elogio de la mujer que hacía el contemporáneo y admirador de Weininger, Karl Kraus. Insistir, como lo hacía Kraus, en que lo que no se le da a la mujer es justamente lo que asegura que el hombre utilice sus dones, 15, o, como el psiquiatra Mobius, 1907, en que el hombre cultural alienado de la naturaleza necesitaba como compañera a la mujer natural, podía pretender sugerir, como en el caso de Mobius, que todas las instituciones de educación superior para la mujer debían ser destruidas o, como en el caso de Kraus, otra cosa distinta. Pero la actitud básica era similar. Sin embargo, había una insistencia indudable y nueva en el hecho de que la mujer como tal tenía poderosos intereses eróticos. Para Kraus, la sensualidad, la cursiva es mía, de la mujer es la fuente a la que acude la intelectualidad, Heistigkeit, del hombre para renovarse. La Viena de fin de siglo, ese notable laboratorio de psicología moderna, aporta el reconocimiento más sofisticado y limitado de la sexualidad femenina. Los retratos de Klimt de mujeres vienesas, por no mencionar los de las mujeres en general, son imágenes de personas con poderosos intereses eróticos propios más que simplemente imágenes de los sueños sexuales de los hombres. Sería muy extraño que no reflejaran una parte de la realidad sexual de las clases media y alta del Imperio de los Habsburgo. El tercer síntoma de cambio fue el hecho de que se prestara mucha más atención pública a las mujeres como un grupo con intereses y aspiraciones especiales como individuos. Sin duda, el olfato de los hombres de negocios fue el que primero captó el aroma de un mercado específico de la mujer, por ejemplo, las páginas dedicadas a la mujer de clase media o baja en los nuevos periódicos de masas y las revistas dedicadas a las muchachas jóvenes y a las mujeres de mayor edad, pero incluso el mercado supo apreciar el valor publicitario de tratar a la mujer no solo como
consumidora, sino también como persona de éxito. La Gran Exposición Internacional Anglo-Francesa de 1908 supo captar el espíritu de la época, no solo conjugando el esfuerzo vendedor de los organizadores con celebraciones imperiales y con el primer estadio olímpico, sino con un palacio dedicado a las realizaciones de la mujer y situado en un lugar céntrico, en el que se incluía una muestra histórica dedicada a una serie de mujeres distinguidas de origen real, aristocrático y sencillo, que habían muerto antes de 1900, bocetos de la joven reina Victoria, el manuscrito de Jane Eyre y el carruaje que Florence Nightingale utilizó en Crimea, etc., y muestras de bordados, trabajos de artesanía, ilustraciones de libros, fotografía, etc., 67 asterisco. Tampoco hay que pasar por alto la aparición de la mujer como triunfadora individual en actividades competitivas, en las que una vez más el deporte constituye un ejemplo notable. La organización del campeonato femenino individual en Wimbledon 6 años después de que se iniciara el campeonato masculino y, asimismo, con un lapso de tiempo similar, en los campeonatos de tenis de Francia y los Estados Unidos fue, en el decenio de 1880, una innovación más revolucionaria de lo que podemos pensar en la actualidad. En efecto, incluso 2 decenios antes habría sido inconcebible pensar que unas mujeres respetables, e incluso casadas, pudieran desempeñar ese tipo de papel público desvinculadas de sus familias y del hombre. 3. Por razones obvias, es más fácil documentar el movimiento consciente y activo en pro de la emancipación de la mujer y, asimismo, la existencia de las mujeres que consiguieron penetrar en parcelas de vida reservadas hasta entonces para los hombres. En ambos casos se trataba de minorías articuladas y, por su misma rareza, registradas, de mujeres occidentales de clase media y alta, tanto mejor documentadas por cuanto sus esfuerzos, y en algunos casos su misma existencia, suscitaban resistencias y debates. El mismo hecho de que estas minorías fueran tan visibles aleja nuestra atención del mar de fondo del cambio histórico en la posición social de la mujer, que los historiadores solo pueden captar de forma indirecta. De hecho, si centramos nuestra atención en sus portavoces militantes, ni siquiera captamos completamente el desarrollo consciente del movimiento de emancipación. En efecto, un importante sector de ese movimiento, y casi con toda seguridad la mayoría de los que participaron en él fuera del Reino Unido, los Estados Unidos y posiblemente Escandinavia y los Países Bajos, no lo hacían identificándose con movimientos específicamente femeninos, sino con la liberación de la mujer como una parte de otros movimientos más amplios de emancipación general, como los movimientos obreros y socialistas. Con todo, no podemos dejar de analizar brevemente esas minorías. Como ya hemos indicado, los movimientos específicamente feministas eran reducidos. En muchos países del continente sus organizaciones consistían en algunos centenares y a lo sumo algunos millares de individuos. Procedían casi por completo de la clase media y su identificación con la burguesía, y en especial con el liberalismo burgués, que pretendían ver ampliado al segundo sexo, constituía su fuerza y determinaba sus limitaciones. Era difícil que en las capas sociales situadas por debajo de la próspera y educada burguesía, temas tales como el voto de la mujer, el acceso a la educación superior, el derecho a trabajar fuera del hogar y a formar parte de las profesiones liberales y la lucha por alcanzar el estatus y los derechos del hombre, especialmente los derechos de propiedad, suscitaran tanto fervor como otros temas. Tampoco hay que olvidar que la relativa libertad de que gozaba la mujer de clase media para luchar por esas exigencias se apoyaba, al menos en Europa, en la posibilidad de hacer recaer las cargas del trabajo doméstico sobre un grupo mucho más amplio de mujeres, sus sirvientas. Las limitaciones del feminismo occidental de clase media no eran solo sociales y económicas, sino también culturales. La forma de emancipación a la que aspiraban esos movimientos, a saber, el mismo trato que el hombre desde el punto de vista legal y político y participar como individuos, sin consideración de sexo, en la vida de la sociedad, asumía un modelo transformado de vida social, que estaba ya muy alejado del tradicional lugar de la mujer. Consideremos un caso extremo, los hombres bengalíes emancipados, que deseaban poner de relieve su occidentalización sacando a sus mujeres de su reclusión y haciéndolas entrar en el salón, provocaron, con su decisión, tensiones inesperadas con y entre sus mujeres, que no veían muy claramente qué era lo que ganaban a cambio de la pérdida de su autonomía, subordinada pero totalmente real, en esa sección de la casa que era absolutamente suya. 17. Una esfera de la mujer claramente definida, ya fuera de la mujer individualmente en sus relaciones en el hogar o de las mujeres colectivamente como parte de una comunidad, podía parecer a los progresistas como una simple excusa para mantener subyugada a la mujer, como lo era entre otras cosas. Y por supuesto, fue así, cada vez más, con el debilitamiento de las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, y dentro de sus límites, ello había dado a la mujer los recursos individuales y colectivos que poseía, que no carecían totalmente de valor.
Por ejemplo, la mujer era la perpetuadora y formadora del lenguaje, la cultura y los valores sociales, el artífice fundamental de la opinión pública, la iniciadora reconocida de determinados tipos de acción pública, por ejemplo, la defensa de la economía moral y, lo que no era menos importante, la persona que no solo había aprendido a manipular al hombre, sino aquella en quien se esperaba que los hombres delegaran en algunos temas y en determinadas situaciones. El dominio del hombre sobre la mujer, aunque absoluto en teoría, en la práctica colectiva era ilimitado y arbitrario en la misma medida en que el gobierno de los monarcas absolutos de derecho divino era un despotismo ilimitado. Esta afirmación no justifica una forma de dominio más que otra, pero puede ayudar a explicar por qué muchas mujeres que, al no tener nada mejor, habían aprendido a lo largo de muchas generaciones a manejar el sistema, se mostraban relativamente indiferentes ante las exigencias de las clases medias liberales que no parecían ofrecer esas ventajas prácticas. Después de todo, incluso en el seno de la sociedad burguesa liberal, las mujeres francesas de clase media y pequeño burguesas, nada estúpidas y que no eran dadas a la pasividad, no apoyaron masivamente la causa del sufragio de la mujer. Dado que los tiempos estaban cambiando y que la subordinación de la mujer era universal, abierta y orgullosamente anunciada por el hombre, quedaba mucho espacio para que surgieran movimientos de emancipación femenina. Pero si estos movimientos podían conseguir el apoyo masivo de las mujeres en este periodo, paradójicamente podían conseguirlo no como movimientos feministas específicos, sino como componentes femeninos de otros movimientos de emancipación humana universal. De aquí el atractivo de los nuevos movimientos socialrevolucionarios y socialistas. Defendían específicamente la emancipación de la mujer. Es significativo que la exposición más popular del socialismo a cargo del líder del Partido Socialdemócrata alemán, August Bebel, llevara por título La mujer y el socialismo. De hecho, los movimientos socialistas ofrecían el medio más favorable para que las mujeres, al margen de las actrices y algunas hijas muy favorecidas de la élite, desarrollaran su personalidad y su talento. Pero lo que es más importante, prometían una transformación total de la sociedad que, como sabían las mujeres realistas, sería necesaria para cambiar el viejo modelo de la relación entre los sexos. 68 asterisco. En este sentido, la auténtica elección política que tenía que hacer la masa de mujeres europeas no debían realizarla entre el feminismo y los movimientos políticos mixtos, sino entre las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, y el socialismo. Las diferentes iglesias, que libraban una fuerte batalla contra el progreso decimonónico, véase la era del capital, capítulo 6, y defendían los derechos que poseía la mujer en el orden tradicional de la sociedad con todo celo, por cuanto el elemento femenino era cada vez más numeroso tanto en la masa de los fieles como entre el personal eclesiástico. A finales de la centuria los profesionales religiosos femeninos eran casi con toda seguridad más numerosos que a lo largo de toda la historia occidental desde la Edad Media. No es simple casualidad el hecho de que los santos católicos más conocidos de este periodo fueran mujeres, Santa Bernadette de Lourdes y Santa Teresa de Lisieux, ambas canonizadas a comienzos del siglo XX, y que la Iglesia estimulara poderosamente el culto de la Virgen María. En los países católicos la Iglesia proveía a las esposas de armas poderosas, y que despertaban resentimiento contra sus maridos. Por tanto, el anticlericalismo tenía un marcado tinte de hostilidad antifemenina, como ocurría en Francia e Italia. Por otra parte, las iglesias apoyaban a la mujer al precio de comprometer también a sus piadosas seguidoras a aceptar su subordinación tradicional y a condenar la emancipación femenina que ofrecían los socialistas. Desde el punto de vista estadístico, el número de mujeres que optaba por la defensa de su sexo a través de la piedad era mucho mayor que el de las que optaban por la liberación. Mientras que el movimiento socialista trajo a una vanguardia de mujeres extraordinariamente capaces desde el principio, pertenecientes mayoritariamente, como es lógico esperar, a las clases media y alta, lo cierto es que hasta 1905 no hubo una participación femenina importante en los partidos obreros y socialistas. En el decenio de 1890, en ningún momento hubo más de 50 mujeres, es decir, el 2 a 3% en el ciertamente reducido Partido Ouvrier Francés, 18. Cuando fueron reclutadas en mayor número, como ocurrió en Alemania a partir de 1905, en su mayor parte eran esposas, hijas o, como en la famosa novela de Gorky, madres de hombres socialistas. Hasta 1914 no existe equivalente, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata Austríaco de mediados de 1920, en el que prácticamente el 30% de sus afiliados eran mujeres, ni del Partido Laborista Británico del decenio de 1930, con una afiliación femenina de casi el 40%, si bien en Alemania el porcentaje de mujeres ya era importante, 19. El porcentaje de mujeres en los sindicatos obreros organizados fue siempre pequeño.
insignificante en la década de 1890, excepto en el Reino Unido, y normalmente nunca superior al 10% en el decenio de 1969 asterisco. Sin embargo, como en la mayor parte de los países la mujer no tenía derecho de voto, no podemos contar con el dato que más fielmente reflejaría su simpatía política y, en consecuencia, sobra cualquier otra especulación. La mayoría de las mujeres permanecieron, pues, al margen de cualquier movimiento de emancipación. A mayor abundamiento, incluso muchas de aquellas cuyas vidas, carreras y opiniones ponían de manifiesto que les preocupaba profundamente la posibilidad de abandonar la jaula tradicional de la esfera de la mujer, mostraron escaso entusiasmo por las campañas más ortodoxas de las feministas. El primer periodo de emancipación de la mujer produjo una playa de mujeres eminentes, pero algunas de las más destacadas de entre ellas, por ejemplo, Rosa Luxemburg o Beatrice Webb, no encontraban argumentos para limitar su talento a la causa de un único sexo. Es cierto que el reconocimiento público era ahora más fácil. En 1891 el libro de referencia británico Hombres de la época cambió el título por el de Hombres y Mujeres de la época, y los actos públicos en pro de la causa de la mujer o de aquellas que se consideraban de especial interés para la mujer, por ejemplo, el bienestar de los niños, alcanzaban cierta notoriedad pública. Sin embargo, el camino de la mujer en un mundo de hombres seguía siendo duro, el éxito implicaba enormes esfuerzos y cualidades y eran pocas las que conseguían triunfar. La mayor parte de las mujeres realizaban actividades reconocidas compatibles con la feminidad tradicional, como las actividades artísticas y, entre las mujeres de clase media, sobre todo las casadas, la literatura. El mayor número de mujeres de la época británica cuyo nombre fue registrado en 1895 eran escritoras, 48, y figuras destacadas de la escena, 42, 21. La francesa Calette, 1873 a 1954, era ambas cosas. Antes de 1914 ya había ganado una mujer el Premio Nobel de Literatura, la sueca Selma Lagerlöf en 1909. También se presentó la posibilidad de realizar carreras profesionales, por ejemplo en el campo de la educación gracias a la gran expansión de la educación secundaria y superior entre las jóvenes, y, desde luego, en el Reino Unido, en el nuevo periodismo. La política y la propaganda de izquierdas era otra opción interesante. En Gran Bretaña, en 1895, el mayor porcentaje de mujeres destacadas correspondía a la categoría de reformadores, filántropos, etc. De hecho, la política socialista y revolucionaria ofrecía una serie de posibilidades únicas, como lo demuestran los casos de una serie de mujeres de la Rusia zarista que actuaban en diferentes países: Rosa Luxemburg, Vera Zasulich, Alexandra Kalantay, Anna Kulisev, Angélica Balabanov y Emma Goldman, y algunas otras de otros países, Beatrice Webb en el Reino Unido y Henrietta Roland Holst en los Países Bajos. No puede decirse lo mismo en el caso de la política conservadora, que en el Reino Unido, aunque no en otros lugares, suscitaba la lealtad de muchas feministas aristocráticas, 70 asterisco, pero que no ofrecía esas posibilidades, ni en el caso de los partidos liberales, en los cuales los políticos eran prácticamente todos de sexo masculino. Ahora bien, la relativa facilidad de la mujer para dejar su impronta en la vida pública lo simboliza la concesión del Premio Nobel de la Paz a una mujer, Berta von Suttner, en 1905. Sin duda, la tarea más difícil era la de la mujer que desafiaba la resistencia, tanto institucional como informal, de los hombres en las profesiones organizadas, a pesar de la penetración, modesta pero en rápida progresión, que habían realizado en el campo de la medicina, 20 médicas en Inglaterra y Gales en 1881, 202 en 1901 y 447 en 1911. La exigüidad de estas cifras permite calibrar la extraordinaria importancia de los logros de Marie Sklodowska-Curie, otro producto del imperio zarista, que consiguió 2 premios Nobel en el campo de la ciencia, en 1903 y 1911. Estas grandes figuras no permiten medir la participación de la mujer en un mundo masculino, que podía ser ciertamente impresionante, dado el reducido número de aquellas. Pensamos en el importante papel que desempeñaron un puñado de mujeres británicas emancipadas en el renacimiento del movimiento obrero a partir de 1888, Annie Besant y Eleanor Marx, y las propagandistas itinerantes que tanto contribuyeron a la formación del joven Partido Laborista Independiente, Enid Stacy, Catherine Conway y Caroline Maartan. Ahora bien, aunque casi todas esas mujeres defendían los derechos de la mujer y, sobre todo en el Reino Unido y los Estados Unidos, apoyaban también con energía el movimiento feminista político, no le dedicaban sino muy escasa atención. Por lo general, las mujeres que sí se centraban en ese movimiento eran partidarias de la agitación política, ya que exigían una serie de derechos, como el derecho de voto, que conllevaban cambios jurídicos y políticos.
Poco podían esperar de los partidos conservadores y confesionales y, por otra parte, su relación con los partidos liberales y radicales, con los que el feminismo de clase media tenía afinidades ideológicas, eran difíciles algunas veces, muy en especial en el Reino Unido, donde los gobiernos liberales lucharon contra el fuerte movimiento sufragista entre 1906 y 1914. Ocasionalmente, como ocurrió en el caso de los checos y finlandeses, el movimiento feminista se asociaba con movimientos de oposición de liberación nacional. En el seno de los movimientos socialistas y obreros se impulsaba a la mujer a centrarse en su propio sexo, y así actuaban muchas feministas, no solo porque la explotación de la mujer trabajadora exigía algún tipo de acción, sino también porque descubrieron la necesidad de luchar por los derechos e intereses de la mujer dentro mismo del movimiento, a pesar del compromiso ideológico de este con la igualdad. La diferencia entre una pequeña vanguardia de militantes progresistas o revolucionarios y un movimiento obrero de masas radicaba en que este último estaba formado fundamentalmente no solo por hombres, aunque solo fuera porque el grueso de los asalariados y, más aún, de la clase obrera organizada la formaban los hombres, sino por hombres que mostraban una actitud tradicional frente a la mujer y cuyos intereses como sindicalistas les llevaban a excluir a los competidores mal pagados. Ahora bien, lo cierto es que la mujer era el perfecto exponente de la mano de obra barata. No obstante, en los movimientos obreros estos problemas se vieron paliados como consecuencia de la creación de numerosos comités y organizaciones femeninas en su seno, sobre todo a partir de 1905. De los aspectos políticos del feminismo, el derecho a votar en las elecciones parlamentarias era el más destacado. Con anterioridad a 1914 solo se había conseguido en Australasia, Finlandia y Noruega, aunque existía en una serie de estados de los Estados Unidos y, de forma limitada, en el gobierno local. El sufragio no movilizó importantes movimientos de mujeres ni desempeñó un papel importante en la política nacional, excepto en los Estados Unidos y el Reino Unido, donde lo apoyaban con fuerza las mujeres de clase alta y media, y entre los líderes y activistas políticos del movimiento socialista. En el periodo 1906 a 1914 las agitaciones adquirieron una dimensión dramática como consecuencia de las tácticas de acción directa de la unión social y política de las mujeres, las sufragistas. Pero el sufragismo no ha llevamos a olvidar la amplia organización política de las mujeres como grupos de presión para otras causas, ya fueran de interés especial para su sexo, como las campañas contra el tráfico de esclavos blancos, que llevó a la aprobación de las MANAC de 1910 en los Estados Unidos, o sobre cuestiones tales como la paz y la oposición al consumo de alcohol. Si bien fracasaron en el primero de esos empeños, su contribución al triunfo del segundo, la enmienda 18 de la Constitución norteamericana, la prohibición, fue fundamental. De todas formas, lo cierto es que las actividades políticas independientes de las mujeres, salvo como miembros del movimiento obrero, carecieron de importancia excepto en los Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos y Escandinavia. 4. Había otra vertiente del feminismo que se abría paso a través de debates políticos y no políticos sobre la mujer, la liberación sexual. Este era un tema vidrioso, como lo atestigua la persecución de mujeres que defendieron públicamente una causa tan respetable como el control de natalidad, a Annie Besant, a quien por esa razón se le arrebató a sus hijos en 1877, y Margaret Sanger y Marie Stopes más tarde. Era una cuestión que no encajaba perfectamente en ningún movimiento. El mundo de las clases altas de la gran novela de Proust o el París de las lesbianas independientes y muchas veces acomodadas, como Nathalie Verney, aceptaba la libertad sexual, ortodoxa o heterodoxa, con naturalidad, en la medida en que se guardaran las apariencias. Pero, como lo atestigua Proust, no asociaba la liberación sexual con la felicidad social ni privada ni con la transformación social, y tampoco veía con buenos ojos la perspectiva de esa transformación, con la excepción de una bohemia de artistas y escritores de más baja extracción social, que se sentían atraídos por el anarquismo. En cambio, los revolucionarios sociales defendían la libertad de elección sexual para la mujer, la utopía sexual de Fourier, hacia la que Engels y Beival expresaron su admiración, no había sido totalmente olvidada, y esos movimientos atrajeron a todo tipo de individuos anticonvencionales, utópicos, bohemios y propagandistas contraculturales, incluyendo a todos los deseosos de afirmar el derecho a acostarse con quien uno quisiera y en la forma que lo deseara. Homosexuales como Edward Carpenter y Oscar Wilde, defensores de la tolerancia sexual como Habla Kellis, mujeres liberadas de gustos distintos, como Annie Besant y Olive Sirainar, gravitaban en la órbita del reducido movimiento socialista británico del decenio de 1880. No solo se aceptaban las uniones libres sin certificado matrimonial, sino que eran casi obligadas allí donde el anticlericalismo era especialmente intenso.
No obstante, como evidencian los enfrentamientos que más tarde tendría Lenin con algunas camaradas demasiado preocupadas por la cuestión sexual, las opiniones se dividían respecto a lo que significaba el amor libre y respecto hasta qué punto esa debía ser una cuestión central en el movimiento socialista. Un defensor de la liberación ilimitada de los instintos, como el psiquiatra Otto Grossi, 1877 a 1920, criminal, drogadicto y discípulo temprano de Freud, que se dio a conocer en el ambiente intelectual y artístico de Heidelberg, en gran medida por medio de sus amantes, las hermanas Disolfan, amantes o esposas de Max Weber, de H. Lawrence y otros, así como en Múnich, Ascouna, Berlín y Praga, era un seguidor de Nietzsche que sentía muy poca simpatía por Marx. Aunque fue acogido con entusiasmo por alguno de los anarquistas bohemios de los años anteriores a 1914, pero rechazado por otros como enemigo de la moral y favorecía cualquier cosa que destruyera el orden existente, era un elitista a quien es difícil adjudicar una etiqueta política. En definitiva, la liberación sexual como programa planteaba más problemas que soluciones. Su fuerza programática era escasa fuera de los círculos de la vanguardia bohemia. Uno de los problemas fundamentales que suscitó fue la naturaleza exacta del futuro de la mujer en una sociedad en la que ésta hubiera conseguido los mismos derechos y oportunidades y recibiera el mismo trato que el hombre. Lo fundamental era el futuro de la familia que dependía de la mujer como madre. Era fácil pensar en la emancipación de la mujer de las cargas del hogar, que las clases media y alta, especialmente en el Reino Unido, habían solucionado mediante el servicio doméstico y enviando a los hijos varones a internados desde muy temprana edad. Las mujeres norteamericanas, en cuyo país había escasez de servicio doméstico, defendían desde hacía tiempo, y ahora comenzaron a conseguir, la transformación tecnológica del hogar que permitiera reducir el trabajo personal. Christine Frederick aplicó incluso al hogar la gestión científica en el Ladies' Home Journal de 1912. En la década de 1880 aparecieron las primeras cocinas de gas, y las cocinas eléctricas se difundieron con mayor rapidez a partir de los últimos años anteriores a la guerra. La palabra aspiradora se utilizó por primera vez en 1903, y la plancha eléctrica fue presentada a un público escéptico en 1909, aunque su uso generalizado no se impondría hasta el periodo de entreguerras. El lavado de la ropa se mecanizó, aunque no todavía en el hogar. En los Estados Unidos la producción de lavadoras se quintuplicó entre 1880 y 1910-23. Los socialistas y anarquistas, entusiastas de la utopía tecnológica, apoyaban soluciones de carácter más colectivo y centraban también sus esfuerzos en las escuelas de niños, las guarderías, y en la distribución pública de alimentos cocinados, de la que es ejemplo temprano la comida en la escuela, que permitiera a la mujer conjugar su condición de madre con el trabajo y otras actividades. Sin embargo, eso no solucionó totalmente el problema. ¿No implicaría la emancipación de la mujer la sustitución de la familia nuclear existente por otro tipo de agrupación humana? La etnografía, que conoció un florecimiento sin precedentes, demostraba que ese no era el único tipo familiar conocido en la historia. La obra del antropólogo finlandés Westermarck, Historia del matrimonio humano, 1891, había llegado a la quinta edición en 1921 y fue traducida al francés, alemán, sueco, italiano, español y japonés, y Engel sacó las necesarias conclusiones revolucionarias en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884. Sin embargo, aunque la izquierda utópico-revolucionaria experimentó nuevas formas de unidades comunitarias, la más duradera de las cuales sería el kibutz de los colonizadores judíos de Palestina, podemos afirmar que la mayor parte de los líderes socialistas e incluso una mayoría más abrumadora de sus seguidores, por no mencionar a otros grupos menos avanzados, concebían el futuro en función de la familia nuclear, aunque transformada. Pero había opiniones distintas sobre la mujer que hacían del matrimonio, el cuidado de la casa y su condición de madre su carrera fundamental. Como señalaba Bernard Shaw a una mujer emancipada con la que mantenía correspondencia, la emancipación de la mujer se centraba básicamente en ella. 24. Por lo general, los teóricos de izquierda, aunque los socialistas moderados defendían la casa y el hogar, por ejemplo, los revisionistas alemanes creían que la emancipación de la mujer se produciría cuando ésta saliera del hogar para trabajar o dedicarse a otros intereses, que, en consecuencia, trataban por todos los medios de estimular. Sin embargo, el problema de conjugar la emancipación y la condición de madre no sería resuelto fácilmente. La mayor parte de las mujeres emancipadas de la clase media que se decidían a hacer carrera en un mundo dominado por el hombre solucionaban el problema renunciando a los hijos, al matrimonio y frecuentemente, como en el Reino Unido, mediante un virtual celibato. Esto no reflejaba tan solo la hostilidad hacia el hombre, disfrazada a veces como un sentido de superioridad femenina respecto al otro sexo, como podemos encontrar en el movimiento sufragista anglosajón.
Tampoco era simplemente una consecuencia del hecho demográfico de que el exceso de mujeres, 13 millones en el Reino Unido en 1911, impedía el matrimonio de muchas de ellas. El matrimonio era todavía una carrera a la que aspiraban muchas mujeres, aunque desempeñaran un trabajo no manual, y abandonaban su puesto de profesora o su trabajo en la oficina el día de su boda aunque no necesitaran hacerlo. Reflejaba la dificultad real de conjugar dos ocupaciones. Muy exigentes, en un momento en que solo cuando se contaba con recursos excepcionales y con ayuda era posible hacerlo. Al no poder contar con todo ello, una trabajadora feminista como Amafie Ribaseidl, 1876 a 1952, tuvo que abandonar su larga militancia en el Partido Socialista Austríaco durante 5 años, 1895 a 1900, para dar 3 hijos a su marido, 25, y, lo que resulta aún más lamentable desde los parámetros actuales, Berta Philpotts-Nual, 1877 a 1932. Destacada y olvidada historiadora, se vio obligada a dimitir de su puesto de directora del Girton College de Cambridge en 1925 porque su padre la necesita y piensa que tiene que ir con él, 26. Pero el coste de la abnegación era alto y las mujeres que optaban por una carrera, como Rosa Luxemburg, sabían que tenían que pagarlo y eran conscientes de estar haciéndolo, 27. Así pues, ¿hasta qué punto había variado la condición de la mujer en los 50 años anteriores a 1914? El problema no es el de cómo calibrar, sino el de cómo juzgar los cambios que, según todos los parámetros, fueron importantes para una gran mayoría, tal vez para la mayor parte de las mujeres en el occidente urbano e industrial y verdaderamente trascendentales para una minoría de mujeres de clase media. De todas formas, hay que insistir en que todas esas mujeres solo eran un pequeño porcentaje del elemento femenino en su conjunto, que constituía la mitad de la especie humana. Según los esquemas simples y elementales de Mary Wollstonecraft, que pedía los mismos derechos para ambos sexos, se había producido un cambio esencial por lo que respecta al acceso de la mujer a puestos y profesiones que eran hasta entonces monopolio del hombre, duramente defendido en muchos casos, en nombre del sentido común incluso de los convencionalismos burgueses, como cuando los ginecólogos afirmaban la incapacidad de la mujer para tratar las enfermedades específicamente femeninas. En 1914 pocas mujeres habían penetrado todavía por la brecha, pero el camino estaba abierto en principio. A pesar de las apariencias en contrario, la mujer estaba a punto de alcanzar una gran victoria en la larga lucha por conseguir la igualdad de derechos en su calidad de ciudadana, simbolizada en el voto. A pesar de haber sido duramente rechazadas antes de 1914, lo cierto es que no habían transcurrido todavía 10 años cuando las mujeres pudieron comenzar a votar en las elecciones nacionales por primera vez en Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. 71 asterisco. Sin duda, este notable cambio fue la culminación de las luchas de los años anteriores a 1914. En cuanto a la igualdad de derechos ante la ley civil, el balance era menos positivo, a pesar de que habían desaparecido algunas de las desigualdades más flagrantes. El progreso en lo referente a la desigualdad de salarios era, asimismo, poco significativo. Con muy pocas excepciones, la mujer ganaba todavía mucho menos que el hombre a igualdad de trabajo y, también, por desempeñar trabajos que eran considerados como trabajos de mujeres y, por esa razón, muy mal pagados. Se puede decir que un siglo después de Napoleón, los derechos del hombre de la Revolución Francesa se habían extendido a la mujer. Esta estaba a punto de alcanzar los mismos derechos de ciudadanía y, aunque a regañadientes, las carreras profesionales estaban abiertas a su talento al igual que al talento del hombre. De forma retrospectiva es fácil reconocer las limitaciones de esos progresos, como lo es reconocer las de los derechos originales del hombre. Eran un hecho positivo pero no eran suficientes, sobre todo para la inmensa mayoría de las mujeres cuya pobreza y cuya situación en el matrimonio las mantenían en situación de dependencia. Pero incluso en el caso de aquellas mujeres para las que el progreso de emancipación era incuestionable, las mujeres de las clases medias consolidadas, aunque probablemente no las mujeres de la pequeña burguesía y de la clase media baja, así como las mujeres jóvenes en edad de trabajar antes de contraer matrimonio, ese progreso planteaba un gran problema. Si la emancipación significaba salir de la esfera privada y con frecuencia separada, de la familia, el hogar y las relaciones personales a las que la mujer se había visto reducida durante tanto tiempo, ¿cómo podrían conservar esas partes de su feminidad que no eran simplemente un papel que les había impuesto el hombre en un mundo pensando por el hombre? En otras palabras, ¿cómo podría la mujer competir en tanto que mujer en una esfera pública constituida por un sexo diferente y en unos términos adecuados para este? Probablemente, no hay una respuesta definitiva a ese interrogante, que enfrenta de forma distinta cada generación que se plantea con seriedad la posición de la mujer en la sociedad. Cada respuesta, o cada conjunto de respuestas,
puede ser satisfactoria únicamente en su coyuntura histórica propia. ¿Cuál fue la respuesta de las primeras generaciones de mujeres del occidente urbano que vivían la era de la emancipación? Poseemos bastante información sobre la vanguardia de las pioneras destacadas, activas desde el punto de vista político y articuladas en el plano cultural, pero es poco lo que sabemos sobre aquellas otras que eran inactivas y no estaban articuladas. Todo lo que sabemos es que las modas femeninas que dominaron los sectores emancipados de Occidente después de la Primera Guerra Mundial, y que tomaron temas que ya habían sido anticipados en los medios progresistas, antes de 1914, sobre todo entre los núcleos artísticos bohemios de las grandes ciudades, conjugaban dos elementos muy distintos. Por una parte, la generación del jazz de la posguerra adoptó el uso de los cosméticos en público, que anteriormente eran característicos de aquellas mujeres cuya única función era agradar al hombre. Prostitutas, etc. Ahora mostraban partes del cuerpo, comenzando por las piernas, que las convenciones decimonónicas de la modestia sexual femenina habían mantenido apartadas de los ojos concupiscentes de los hombres. Por otra parte, las modas de la posguerra intentaron por todos los medios minimizar las características sexuales secundarias que distinguían más claramente a la mujer del hombre, cortando el cabello tradicionalmente largo y haciendo que su pecho pareciera lo más liso posible. Al igual que la falda corta, el abandono del corsé y la nueva facilidad de movimientos, todos ellos eran signos y gritos de libertad. No habrían sido tolerados por la generación anterior de padres, maridos y otros detentadores de la autoridad patriarcal tradicional. Pero, ¿qué más indicaban? Tal vez, como en el triunfo del reducido vestido negro, inventado por Coco Chanel, 1883 a 1971, pionera de la mujer de negocios profesional, reflejaban también las exigencias de las mujeres que necesitaban conjugar el trabajo y la informalidad pública con la elegancia. Pero todo lo que podemos hacer es especular. Sin embargo, es difícil negar que los signos de la moda emancipada apuntaban en direcciones opuestas y no siempre compatibles. Como tantas otras cosas en el mundo de entreguerras, las modas de liberación femenina de los años posteriores a 1918 habían sido ya apuntadas por la vanguardia de preguerra. Más exactamente, florecieron en los sectores bohemios de las grandes ciudades. Greenwich Village, Montmartre y Montparnasse. Chelsea, Schwabing. En efecto, las ideas de la sociedad burguesa, incluyendo sus crisis y contradicciones ideológicas, encontraban su expresión característica, aunque sorprendente y sorprendida, en el arte. 9. La transformación de las artes. Ellos, los políticos franceses de izquierda, eran profundamente ignorantes respecto al arte, pero todos afirmaban poseer algún conocimiento y muchas veces realmente lo amaban. Uno era dramaturgo, otro tocaba el violín, un tercero podía ser un gran amante de la música de Wagner. Y todos ellos coleccionaban cuadros impresionistas, leían libros de